historia de David. Puede haber un pecado que no se trate de la forma correcta, pero siempre va a conducir a un camino de destrucción. Puede haber un amor humano muy grande, pero por más que el amor humano sea grande, no puede salvar. Y esa fue la experiencia de David. Quiso solucionar el problema con su hijo Absalón y no lo hizo de la forma correcta. Y tuvimos la oportunidad de ver el pasado domingo que había una forma de hacer las cosas, como las hizo David, representándonos a nosotros como seres humanos, cuando no hay justicia, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay una verdadera reconciliación. Y muchos están en el mundo llamándose cristianos, sin haber atravesado esa senda. Pero cuando fuimos a la palabra de Dios nos dimos cuenta que Dios hace las cosas de una manera distinta. Dios dio el primer paso, Dios habló en primer lugar, Dios envió su voz para que nos enteremos que Él provee. Y como Él provee, y proveyó, entonces de nosotros pidió arrepentimiento y confesión. Es interesante, queridos hermanos, cuando uno va a la palabra de Dios, que muchas veces confundimos, lo hacemos a veces en nuestras oraciones, lo hacemos a veces en nuestras canciones, sin deseo de equivocarnos, mezclamos la idea del Rey y de Señor. Y muchas veces llamamos al Señor Jesucristo Rey. Está claro teológicamente que hay una gran diferencia. Y cuando uno ve la vida del rey David y entiende que es un tipo, que es un ejemplo, que es una forma de enseñarnos algo que está por encima de él, algo que es superior a él, que es precisamente la persona de Jesucristo, uno entiende que cuando un rey gobierna un reino, porque es rey, Jesús quiere gobernar mi vida, porque Él es Señor. El Kyrios es el amo. Y no es solo un reino, es mi persona. Y cuando hoy vamos a la palabra de Dios, la primera cosa que me tengo que preguntar es: ¿realmente Jesucristo es mi Señor? Porque entiendo que el concepto del rey puede ser algo muy político, pero el concepto de Señor es algo personal de cada uno de nosotros. Por eso Jesús es más que rey, Jesús es mi Señor. Y cuando uno piensa en un rey, uno lo ve allí, allá arriba, como algo inaccesible. Pero por el contrario, cuando vemos a Jesucristo como Señor, lo vemos presente, lo vemos activo y lo vemos cercano a cada una de nuestras vidas. Y esa es la consecuencia de que Dios hizo las cosas de una manera distinta a como las hizo el hombre. Y Dios envió a Jesucristo. Siendo Dios, se humilló. Siendo siervo, murió. Y muriendo, resucitó. Y como hoy está exaltado a la diestra del Padre, podemos entender que un rey tiene autoridad real. A veces el rey está fuera del territorio por alguna razón puntual, pero el Señor tiene una autoridad que es total y completa, y no solo sobre la vida nuestra, sino sobre toda la creación. Y de este Señor vamos a hablar, aunque lo tipificamos con la figura de un rey. Jesús es más que un rey. Pregunto,
Jesús el Señor gobierna mi voluntad. Vamos a ver lo que pasó en el capítulo 15. Segunda Samuel, capítulo 15. A modo de introducción, vamos a ver, porque tenemos una lectura extensa, vamos a sintetizar la historia. En los primeros versículos del capítulo 15, del 1 al 12 aproximadamente, Absalón, ¿se acuerdan quién es Absalón? El hijo de David, ¿se acuerdan? El que sintió que no había sido llamado a la presencia del rey, el que estaba enojado por no haber visto el rostro del rey, el que fue colocado distante, porque realmente no hubo justicia por el pecado que él había cometido. Pero que David miró para otro lado. Y dijimos, cuando eso pasa, las consecuencias al tiempo son malas. Absalón empieza a conspirar contra el rey, contra su padre. ¿Cómo lo empieza a hacer? La historia es linda, léanla tranquilamente. El primero se destaca por su belleza, por su presencia, por su porte, por su estilo, por su manera de hablar. Empieza a cautivar los corazones. Se acerca el camino donde iban los viajeros rumbo a la presencia del rey David para plantearle cosas, y él los interceptaba y dialogaba con ellos y les ablandaba el corazón y les decía palabras tiernas y les hacía entender que no estaban siendo atendidos por el rey como corresponde. Una total conspiración. Y dice la Escritura que pasan 4 años. Y Absalón le manda a decir a David que se iba a ir a un lugar con un pretexto religioso, pero en realidad estaba terminando de armar su complot y su conspiración. Y lo más triste, que les promete justicia y les roba el corazón. Les roba la voluntad y les roba la obediencia. Y a partir del verso 13, queridos hermanos, lo triste hasta el verso 23 es que David tiene que huir, tiene que abandonar Jerusalén. Al enterarse de esta conspiración, al saber que Absalón ya había convencido a parte de su ejército y que tenía su ejército propio, y que inclusive algunos de sus propios consejeros, Ahitofel, qué nombre funesto, consejero de David, se fue con Absalón. Y juntos se armaron el complot. Y David dice, no puedo poner en peligro ni a Jerusalén ni a mi ejército. Y David decide huir. Pero lo lindo es que en el verso 24 encontramos que en el camino él encuentra algunos que son leales. Sadoc y los levitas deciden ser fieles a David. ¿Y qué dice Sadoc? Vamos a llevar el arca. La vamos a llevar hasta donde está el rey. Y cuando David se entera de esto, pone por delante la voluntad de Dios a su propia voluntad. Y para él es prioritario, ¿dónde está el arca? Porque para el pueblo de Israel el arca es donde se manifestaba la presencia de Dios. Y para él es importante no solo el dónde, sino el cómo. Así que le dice a Sadoc, no, por favor, vos quedate en Jerusalén. Quédate con los levitas, quédate con el arca. Pero al mismo tiempo, informame de lo que está pasando. Es decir, espías. En este contexto, quiero destacar 2 cosas.
Y es el tema de hoy. ¿Cómo es nuestra lealtad al Señor? Porque Ahitofel, siendo su consejero, se fue tras Absalón para pecar contra Dios y contra David. Y Sadoc, siendo un allegado de los levitas, decidió quedarse con total fidelidad. Hermanos, recién cantamos de la fidelidad del Padre. ¿Qué les parece si nos preguntamos cómo es nuestra fidelidad? Cuando uno sigue en la lectura, encuentra 3 personas que me gustaría hoy compartir con ustedes. 3 maneras diferentes de responderle al rey en los tiempos de crisis. David está en crisis, pero él no está solo. Versículo 19 del capítulo 15. Y le dijo el rey a Attai, Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Verso 21. Y respondió Attai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Verso 22. Entonces David dijo a Attai: ven pues y pasa. Y pasó Attai, Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Primera manera de responderle a un rey cuando está en crisis es con una conducta parecida a la que tuvo Attai. Attai, Geteo, nos da a entender que era un extranjero. No era del pueblo de Israel, era un filisteo. Que él y sus hombres y su familia entendieron que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y que hacía muy poco se había sumado, rindiéndose delante de David, obedeciendo a David y siendo leal a David. Y cuando pasa todo esto y David huye, ¿a qué quiere irse con él? Un extranjero. Ni siquiera era del propio pueblo. Y David le dijo: no, quédate. ¿Cómo vas a venir? No. Y tuvo esa frase: sea para muerte o sea para vida, donde está mi Señor, ahí lo que está yo. Hermanos, esta conducta no solo habrá traído alegría, gozo al corazón de David, fue una influencia y una inspiración para otros que se sumaron, lean el pasaje, que se agregaron, que acompañaron a David en este exilio, porque entendieron que era la voluntad de Dios. Ahora, qué interesante esta influencia política, que esto haya pasado en un extranjero y no en uno del pueblo de Israel, en uno de la tribu de Judá. Hermanos, la lealtad nunca tiene que ser por conveniencia, tiene que ser por convicción. Y Attai demostró esto, no importa que la situación sea mala,
No importa que sea para muerte. Lo que importa es que donde esté mi Señor yo voy a estar. Hay una enseñanza, queridos hermanos. Seguir a Cristo implica cargar la cruz todos los días. Seguir a Cristo implica comprometerse con Él en todo lugar donde Él nos lleva. ¿Qué frase? Donde quiera que Él esté. ¿Cuántas veces nos levantamos a la mañana y decimos esto? Donde quiera que el Señor hoy me lleve, en el estudio, en el trabajo, en el barrio, en el supermercado, donde quiera que Él me lleve, para muerte o para vida, yo voy a estar al lado de mi Señor. Yo voy a estar pensando en mi Señor. Yo voy a estar comprometido con mi Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, lo vimos hoy. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por la vida, por su vida. Éramos extranjeros, como este Acay, pero Él nos hizo de su pueblo, nos hizo de Él, nos llamó a su familia, nos integró, nos reconcilió, nos puso en una posición nueva. ¿Acaso no vamos a serle fiel? Cuando uno va a Lucas capítulo 9, verso 23, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué frase que a veces la leemos y que no la contextualizamos a la realidad que nos toca vivir en este siglo o en este país. Tal vez la estamos pasando muy bien, pero todavía el Rey no está sentado en su trono. Estamos esperando ese maravilloso día en que Él se va a poder sentar y va a poder gobernar a las naciones. Para Él no es un tiempo de crisis, para nosotros sí, porque no estamos todavía con Él en su presencia. Pero sí Él está esperando de nosotros fidelidad. ¿Cómo se aplica esto en la actualidad? Yo pensaba en este acá, en esta fuerza, en este empuje, y la verdad que lo tengo que decir. Pensaba en la juventud de la iglesia. Pensaba en esta edad maravillosa, donde tienen ímpetu, donde tienen ganas, donde tienen garras, donde tienen la valentía. Pero que a su vez están dispuestos a escuchar lo que dice el Rey. Pero por otro lado, son capaces de sacrificarse. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a ser leales en los lugares hostiles? Me quedé preguntando esto. Segunda forma, lo encuentro en otro personaje, versículo 32 del capítulo 15. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo: David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido tu siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto,
todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes, Sadoc y Abitá. Y aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Capítulo 17, verso 5. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Qué interesante este segundo personaje. Me llamó la atención, hermanos, que son nombres que habitualmente no mencionamos. No encontramos devocionales, no encontramos libros, muchos no se habla de ellos. Pero qué interesante que hay conductas que nos pueden servir de reflexión espiritual. ¿Qué conducta tuvo este Husai, el Arquita? Se convirtió en un agente de sabiduría y de estrategia. Le dijo a David, yo me quedo con vos. No, vos andá a la ciudad. Vos sí andá a la ciudad. Quédate cerca de Absalón. Escuchá sus planes. Escuchá sus proyectos. Vas a tener cerca aliados míos, Sadoc, los levitas. Contale a ellos, a sus hijos, para que ellos me puedan informar. La presencia de este hombre en la corte dio credibilidad a tal punto que Absalón dijo: no, pero escuchemos su consejo. Y el consejo de él tiró por tierra el consejo del traidor. Lean la historia completa y van a ver qué interesante. O sea, que su consejo cambió el rumbo de la rebelión. Una sola persona que se mantuvo leal a un rey que estaba en problemas, que estaba en el lugar correcto, que estaba en el momento correcto, que estuvo con sus oídos atentos, que supo dar el consejo que correspondía. Queridos hermanos, no nos engañemos. Dios usa la astucia y Dios usa nuestra inteligencia. Nos quiere mansos, pero nos quiere astutos. Esta idea de ser astuto, yo lo interpreto como la madurez espiritual. El haber crecido en el conocimiento de la palabra, el haber tenido una relación tan íntima con el Rey, con el Señor, que me permite ser astuto, estar atento, estar en alerta, ser de influencia espiritual, cumplir con los propósitos. Pero hermanos, a veces no es por la fuerza, como era con Atai. Ahora es más escuchando y hablando. Y la iglesia necesita de esto también. No todos en la iglesia son Atai. Algunos tenemos que ser Husai. Porque acá hay una enseñanza. Y que la estrategia espiritual, hermanos, es tan vital como la fe. Estrategia y madurez espiritual. Es interesante que un consejo frustró un plan. Imaginen si el Señor nos usara a cada uno de nosotros en el poder del Espíritu,
¿Cuántos planes del enemigo podríamos frustrar? ¿Cuántas almas podríamos rescatar del infierno? ¿Cuántos consejos podríamos dar a familias que están derrumbadas? Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, no sean niños en vuestra forma o modo de pensar, sino que tienen que ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar, maduros. Dios quiere una iglesia madura. Necesitamos de los jóvenes por su fuerza, por su ímpetu, por su vitalidad y por sus ganas. Pero también necesitamos, en estos tiempos tan complicados, queridos hermanos, de creyentes prudentes, de creyentes sabios, que eviten confrontaciones, que eviten divisiones en la iglesia, que puedan llevar consejos a las vidas destruidas y a las familias destrozadas. Dice Proverbios en el capítulo 22, verso 3, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Se esconde. Creyentes avisados, con una mente fresca, una mente madura, una mente que esté volcada a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Para qué? Para poder hacer lo que dice este proverbio. ¿Por qué? Porque si no, los simples dicen, pasan y se llevan el daño, ven las consecuencias. El tiempo me corre. Encuentro un tercer personaje. Segunda Samuel capítulo 17. Versículo 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naz, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, y Lodebar y Barzalai, Galadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Capítulo 19, versículo 31. También Barzalai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzalai muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey le dijo a Barzalai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzalai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir? Para que yo suba con el rey a Jerusalén. De edad de 80 años soy. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. Tomará gusto ahora tu siervo
En lo que coma o beba, oiré más de la voz de los cantores y de las cantoras. ¿Para qué? Pues ha de ser tu siervo una carga para mi Señor el Rey. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el Rey? ¿Por qué me ha de dar el Rey tan grande recompensa? Yo te ruego que me dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo, Kimán, que pase con él, con mi Señor el Rey, y haz a él lo que bien te parece. Y el Rey dijo: pues pase conmigo quien amo, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú quieras de mí, yo lo haré. Hermanos, este tercer personaje tiene una conducta que no está caracterizada por la fuerza, no está caracterizada por el consejo. Es un hombre anciano, es un hombre rico, es un hombre que proveyó sustento para David cuando David y su ejército lo necesitaban. Pero mostró generosidad, mostró hospitalidad. Es claro que el apoyo material fortaleció al pueblo. Esto no lo podemos dudar. Pero qué importante, hermanos, es mostrar solidaridad en los tiempos de crisis. David quiso que pasara con él. Y él le dijo: no, quiero morir en mi tierra. Le concedió el favor de llevarse a uno de sus discípulos más allegados. Ahora, hermanos, hay una enseñanza: la generosidad en la obra de Dios también es un testimonio poderoso y que a veces no tenemos en cuenta. Participar en la victoria del Rey, en el caso de este hombre, no fue ni con fuerza ni con consejo, fue con aquellas cosas que él estuvo dispuesto a dar. Es rico, pero Dios no nos está pidiendo a nosotros riqueza, aunque le agradan nuestras ofrendas. Pero ¿dónde está nuestra generosidad en el tiempo? ¿Dónde está nuestra generosidad en el servicio? ¿Dónde está nuestra generosidad a prestar nuestro oído para escuchar o nuestra boca para hablar? Hermanos, las fuerzas caen cuando los años pasan y necesitamos a los Itai y necesitamos a los Usai, pero gracias a Dios nos va a salar, porque a veces dedican tiempo orando por nosotros, aunque no está, y algún día no van a estar, pero así la vida de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo respondemos con nuestra lealtad? La fidelidad es algo que podemos mostrar en todas las edades. La sabiduría es algo que vamos a mostrar en la medida que nos comprometamos con la palabra, que la estudiemos, que la conozcamos, que la amemos y que la pongamos por obra. Y la generosidad, hermanos, es parte de un propósito de Dios. A veces cantamos: lo que somos y tenemos sobre nuestro Rey. Y sea realidad en nuestra vida. Porque Itai nos recuerda también la fidelidad de Cristo. Él fue fiel hasta la muerte. Él no abandonó.
y su fuerza era la dependencia del Padre, el hacer la voluntad del que le envió, es lo que a él le daba la fuerza. Y José también refleja la sabiduría de Cristo, hermanos, porque él es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Y al mismo tiempo Barzalai es un anticipo de la generosidad que Cristo va a tener con nosotros, que nos ha dado en abundancia. Y que va a completar cuando estemos en su presencia, queridos hermanos. Hermanos, aprendamos a darnos a nosotros mismos. Aprendamos a dar un servicio para el Señor. Aprendamos a dar de los bienes que Él nos ha regalado. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Entrego lo que soy, sirvo lo que hago, soy generoso con lo que tengo. El Señor nos bendiga. Gracias, José, por la palabra. Mirar hombres que actualmente no miramos en la Biblia, pero que están en la Biblia, ¿está? Y que Dios destaca por sus características en tiempos difíciles, como eran aquellos tiempos en el pueblo de Israel. Ojalá que se nos ayude a poder revisar en casa esta historia tan importante, tan apasionante, y tomar consejo, como bien Edgardo nos traía en esta mañana. Así que aprendamos a estos hombres y a la luz de la palabra podamos mirar nuestras conductas y ser hombres también y mujeres valiosos, como ha sido José el Señor para el desarrollo de su obra. Gracias, Carlos, gracias al Señor por la palabra que compartimos en el día de hoy. Ponemos de pie, oramos al Señor y terminamos nuestra reunión con esta. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Hemos leído pasajes que no solemos leer, de los cuales no solemos escuchar, pero qué importante es mirar, Padre, cómo tú provees para tu pueblo en diferentes circunstancias. Hombres con generosidad, hombres con empuje, hombres de consejo. Tú los has provisto en la antigüedad y también sabemos, Padre, que en estos tiempos tú también provees. Nos has dado el Espíritu Santo, Padre, para que nos guíe y aconseje. Nos has dado tu palabra, en la cual el Espíritu Santo trabaja, recordándonos lo que tú nos has dicho y ayúdanos a tomar buenas decisiones. Señor, oramos por este tiempo de la Iglesia, con proyectos de reformas, edilicias, con deseos de estar en comunión y con deseos, Padre, de encarar un nuevo año en el cual podamos compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Necesitamos de ti, Padre, y oramos para que tú nos ayudes y hagamos tu voluntad en cada uno de estos temas. Danos en tu gracia, Padre, un año rico en experiencias espirituales. Danos en tu gracia un año en el cual podamos llegar a muchas personas, en Avellaneda, en San Blas, a los cuales podamos llevarles el glorioso mensaje de salvación. Oramos a ti, Padre, y te agradecemos porque tú estás con nosotros y tienes todo el poder para que estas cosas puedan ser realizadas. Bendice tu palabra que hoy hemos recibido, Padre, en nuestros corazones. Aplícala y ayúdanos a ser fieles, hombres y mujeres que te honren y te sirvan donde tú nos has colocado. Auxílianos en nuestras muchas debilidades. Oramos y te pedimos tu bendición ahora en la casa y disfrutar, Padre, del resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, gracias a todos, buenos días y que Dios les bendiga.